Auxiliar judicial de consejero en el Consejo de la Judicatura del Estado de Jalisco, oficial administrativo con nombramiento dentro del Tercer Tribunal Colegiado en materia del trabajo, oficial administrativo hasta la actualidad. También dentro del Tercer Tribunal Colegiado en materia del trabajo del Tercer Circuito, servidor público dentro del Poder Judicial Federal, ha tenido los siguientes nombramientos: oficial administrativo adscrita al Tercer Tribunal Colegiado en materia del trabajo del Tercer Circuito del 2012, también actuario judicial adscrita al Tercer Tribunal Colegiado en el 2013, secretaria del Tribunal adscrita al Tercer Tribunal Colegiado en materia del trabajo en el 2015, analista jurídico adscrita al Tercer Tribunal Colegiado en materia del trabajo. Asimismo, también como secretaria de Estudio y Cuenta en el 19º Juzgado de Distrito en materia administrativa, civil y del trabajo. Actualmente se encuentra desempeñando el puesto de secretaria de Tribunal adscrita al Tercer Tribunal Colegiado en materia de trabajo del Tercer Circuito y forma parte de la lista de jueces aprobados para el nuevo sistema laboral en el Estado de Jalisco, sin adscripción aún todavía. Y en este momento le cedo el uso de la voz a nuestra ponente, la maestra Cristiana Alejandra Flores Espinosa. Bienvenida. Muchas gracias. Buenas tardes, compañeros. Para mí es un honor que me hayan invitado el día de hoy a estar aquí con ustedes. Pues mi nombre es Cristina Flores y estoy para servirles. Como ya me hicieron favor de decirles, estoy integrando la lista de jueces laborales, todavía esperando mi inscripción, y mientras me desempeño en el Tercer Tribunal Colegiado en materia de trabajo del Tercer Circuito. Bueno, pues antes yo vengo a platicarles esta tarde de las competencias en materia laboral, pero quisiera darles una introducción pequeña para poder adentrarnos al tema en fondo. Como todos sabemos, la reforma laboral vino a cambiarnos completamente el sistema que conocíamos normalmente en materia de trabajo. Tuvo cambios significativos y muy sobresalientes, como por ejemplo que el Poder Judicial lo tomó ya como parte de él. Antes pertenecía al Poder Ejecutivo, sin contar el Centro de Conciliación Federal y de Registro Laboral, ya que ese sigue perteneciendo, como sabemos, al Poder Ejecutivo. Otro cambio que tuvimos fue que desde octubre del año pasado, que se implementó la nueva reforma aquí en Jalisco, pues cerraron sus puertas más bien las juntas tanto federales como locales para tener nuevos procedimientos, pero siguen trabajando puerta cerrada para concluir los que ya forman parte de su índice. Todo esto de conformidad al transitorio o séptimo y octavo. Bueno, pues entonces hubo esos cambios significativos y en el Tribunal Colegiado en materia de trabajo nos toca ver la segunda instancia. ¿Qué se refiere a la segunda instancia? Al amparo directo. En el Tribunal Colegiado somos amparo directo. ¿Cuándo procede el amparo directo? Cuando son resoluciones que pongan fin al juicio. Algo entre varias cosas. Algo sencillo y un ejemplo práctico en nuestra materia serían los anteriores laudos o ahora las resoluciones. Ahora en día ya no las llamamos laudos, ahora ya las llamamos resoluciones. Pero también de conformidad al Acuerdo General 1/2023, que acaba de salir hace poco, nos atribuyen la competencia para conocer de los conflictos laborales. Los conflictos laborales se me hace un tema muy importante para venir a compartirlo con ustedes, porque ahorita con la implementación de la reforma se dio mucha confusión
entre los nuevos tribunales laborales federales con los nuevos juzgados laborales locales. No, era algo que ya no pasaba mucho porque las juntas, tanto federales como locales, ya tenían un poquito más de experiencia en qué les tocaba conocer en cada caso. Ahorita están teniendo mucha dificultad de ubicar qué es lo que les toca. Entonces, en los tribunales colegiados estamos recibiendo demasiados conflictos competenciales a la semana. Entonces, se me hizo un tema importante para venir a compartirlos con ustedes y ubicarnos un poquito en qué corresponde de competencia federal y qué corresponde en competencia local. Este tema es muy amplio, entonces quise resumirlo en los puntos más importantes que considero yo en la práctica, que es lo que nosotros vemos día a día, y para que lo entendamos un poquito más. Si tienen alguna pregunta, cualquier cosa, levantamos la mano y se las puedo resolver con todo gusto. ¿Ok? Bueno, vamos empezando. Primeramente, ¿qué es competencia? Estuve buscando diferentes definiciones y creo que esta me pareció clara y sencilla. Se refiere a la autorización o atribución legal que legitima a un órgano jurisdiccional para conocer o intervenir en un asunto. ¿Cuál es la palabra clave aquí? Legitimar. Legitima a un órgano. Esa es la palabra clave, legitimar. Pero si nos quedamos solamente en este concepto que legitima a un órgano jurisdiccional para conocer o intervenir en un asunto, pues sería muy amplio, sería que cualquier órgano jurisdiccional estaría legitimado para conocer de cualquier asunto. Entonces, es importante determinar la competencia, pero para determinarla necesitamos meternos a 3 aspectos. El primero, por materia o especialización, el segundo, por territorio o división, y el tercero, por jerarquía o grado. El primero, ¿qué nos dice por materia o especialización? Bueno, en la República Mexicana y sobre todo aquí en el estado de Jalisco, tenemos ya todos nuestros órganos especializados. Tenemos en materia mercantil, tenemos en mercantil y oral, penal y oral, laboral, familiar, y ahora ya tenemos la materia también laboral. Entonces, no podemos decir, yo voy a demandar a mi patrón, que corresponde a la materia laboral, en un juzgado mercantil. No se puede hacer eso porque por eso ya tenemos la especialización en cada juzgado y en cada tribunal. Tenemos que ubicar a cuál materia pertenece cada asunto que vamos a litigar o que vamos a resolver. Por territorio o división, bueno, pues esto, ¿qué nos dice? En toda la República tenemos todos nuestros estados y aquí en Jalisco, en materia laboral, lo dividieron en diferentes regiones. Cada región abarca ciertas poblaciones. Entonces, nos tenemos que fijar en ciertos puntos porque no podemos llegar y decir, bueno, pues yo trabajé en Monterrey, ahora vivo en Jalisco y por mi comodidad, pues demando aquí en Jalisco. No, tenemos que fijarnos en puntos claves que nos señala la ley, como por ejemplo, entre muchos que hay, ejemplo, el contrato donde se firmó, puede ser un ejemplo. Otro ejemplo podría ser el que puede ser en los domicilios de nuestros demandados, en alguno de los domicilios de nuestros demandados, o también dónde se prestaron los servicios laborales. Esos son algunos aspectos en relación laboral común, porque también hay aspectos en sindicalización o contratos colectivos que la ley nos marca, que no nos vamos a meter a ver en específico cada uno, porque ahorita pues tenemos una hora y no alcanzaríamos, pero sí en cuestión de territorio tendríamos que ver esa división, y aquí en Jalisco, según la región que nos toque, es donde podríamos demandar o meter nuestro procedimiento. Y por último, la jerarquía o grado, que como les comenté al principio,
en los tribunales colegiados somos segunda instancia, igual que los juzgados de distrito, pero la primera instancia es donde se lleva el proceso en sí. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que aquí se demanda, aquí se contesta la demanda, se fija la litis, se presentan las pruebas, se desahogan las pruebas y se dicta el laudo o la resolución. Esa sería la primera instancia. Si hay alguna violación que sea de imposible reparación, procedería el amparo indirecto. Y ya contra la resolución, si cuando no están de acuerdo con el laudo o la resolución, procedería el amparo directo, que es cuando ya entramos los tribunales colegiados de circuito a revisar tanto violaciones procesales como violaciones formales que se llevaron en el procedimiento. Entonces, tenemos que ubicarnos también cuál sería la jerarquía, cuál sería el grado de nuestro asunto, en qué etapa va, para saber si corresponde a primera instancia o a segunda instancia. Entonces, estos serían los tres aspectos que tendríamos que tomar en cuenta para fijar la competencia, no nomás es que esté legitimado el órgano jurisdiccional, porque legitimado es pues con decir que es un órgano jurisdiccional quiere decir que está legitimado para conocer del derecho. Entonces, sí tendremos que fijarnos en estos tres puntos. ¿Por qué es necesario determinar la competencia? Bueno, pues es muy necesario porque así salvaguardamos los derechos de legalidad y seguridad jurídica que nos consagra el artículo 16 constitucional. ¿Qué nos dice? Pues nos dice que todo acto de autoridad debe de dictarse por autoridad competente. Si no, pues violaríamos esos derechos fundamentales que están consagrados en nuestra Constitución. Entonces, si no podemos determinar la competencia, ¿qué se nos presenta? Un conflicto competencial. ¿Y qué es un conflicto competencial? Los conflictos competenciales son cuando dos órganos jurisdiccionales se declaran legalmente incompetentes para conocer o resolver de algún asunto en particular. En cuestiones de conflictos laborales, el artículo 698 de la Ley Federal del Trabajo nos señala: será competencia de las juntas locales de conciliación y de conciliación y arbitraje de las entidades federativas conocer de los conflictos que se susciten dentro de su jurisdicción que no sean de la competencia de las juntas federales. Las juntas federales de conciliación y federal de conciliación y arbitraje conocerán de los conflictos de trabajo cuando se trate de las ramas industriales, empresa o materias contenidas en los artículos 123 apartado A, fracción 31 de la Constitución Política y 527 de esta ley, que sería la Ley Federal del Trabajo. Entonces, ¿qué podemos concluir de lo que nos dice este artículo? Bueno, entonces, que la competencia federal se rige en base de un principio, el principio de excepción. ¿Por qué? Porque principalmente la competencia laboral es de las entidades federativas, local, pero existen sus excepciones y esas excepciones tienen que quedar acreditadas plenamente. No puede haber duda de que puede que sí, puede que no, no, tiene que estar acreditada totalmente esa excepción. ¿Y cuáles son estas excepciones que nos marca la ley? Como se los mencioné, tanto el artículo 123 en su apartado A, fracción 31, nos marca esas excepciones y en la Ley Federal del Trabajo el 527. Se dividen en tres, que son las ramas industriales y servicios, las empresas y materias. A mí cuando yo estuve estudiando Derecho, me las presentaron así, pues tú las ves, dices textil, eléctrica,
cinematográfica, hulera, petrolera, etcétera, y dices, bueno, pues no se ve tan difícil, ¿no? Se entiende más o menos, pero ya en la práctica es un poquito complicado entender qué abarca cada una de estas ramas industriales. Por eso hoy quiero darles unos ejemplos prácticos de asuntos que nos han llegado al tribunal para entender más en forma qué abarcan estas ramas en sí. Por ejemplo, en la textil, empecemos por la textil. La textil se refiere a empresas que realizan las operaciones para transformar los productos naturales o materias primas como algodón, lino, lana, seda, etcétera. Entonces, si así nos marca que esto es lo que abarca la industria textil, ¿creen que un vendedor, un trabajador en una tienda de ropa, si lo despiden, sería competencia federal o local? Trabaja con textiles, trabaja en una tienda de ropa. Sin embargo, como les comenté, no transforma los productos naturales. Entonces muchas veces se confunden en que yo trabajo en una tienda de ropa, entonces me voy a la industria, yo pertenezco a la industria textil. Yo soy costurera y confecciono ropa, entonces también trabajo para la industria textil. No, tiene que ser alguien que transforme estos productos naturales, para que no haya confusión aquí en este sentido de lo textil. Pasemos a la eléctrica, por ejemplo. La eléctrica se refiere a toda operación vinculada con la generación, transformación, conducción, distribución y venta de fluido eléctrico. Entonces, aquí también hemos tenido muchas confusiones y muchos conflictos, en el que nos llegó una vez un trabajador que dijo, yo era vendedor de electrodomésticos, entonces pertenezco a la industria eléctrica. Y no pertenece a la industria eléctrica. ¿Por qué? Porque no distribuye, ni vende, ni transforma el fluido eléctrico. ¿Quién se encargaría de eso? Por un ejemplo sería la Comisión Federal de Electricidad, que esa sí se encarga de la venta, la distribución, la transformación y todo lo que tenga que ver con el fluido eléctrico. Entonces también ahí ha habido muchas confusiones en ese sentido. La cinematográfica. La cinematográfica no solo abarca la producción, sino también la distribución, comercialización y exhibición de películas. Aquí, ¿quiénes serían los que producen? Por ejemplo, un director, un actor, un camarógrafo, podría ser. Pero nos han llegado asuntos en los que el de la taquilla del cine señala que pertenece a la industria cinematográfica, porque está en el cine. Y pues no pertenece a la industria cinematográfica. Por ejemplo, en el cine, el que se encuentra en el cuarto de control, que es el que pone la película, ahí sí sería federal, sí pertenece a la industria cinematográfica porque está exhibiendo las películas. Entonces, hay muchos parámetros que a veces no vemos y nos dejamos ir diciendo, no, pues sí, o sea, tiene que ver con esta industria, entonces yo también pertenezco a esa excepción, y no. Bueno, si nos fuéramos así de una en una, pues hay muchos casos. Se me hace que no podríamos terminar con todas, pero si tienen alguna duda de alguna, se las digo. Me voy a saltar ahorita a hidrocarburos, porque hemos tenido muchos casos en ese rubro, en el que los que venden gasolina en una gasolinera piensan que pertenecen a este tipo de excepción.
en la industria. Y no, los hidrocarburos fabrican o transforman todos estos hidrocarburos, productos de gasolina, diésel y gas, ¿sí? Entonces, un vendedor de gasolina no entra en esta industria. Tendría que ser quien está atrás fabricando todo este tipo de los combustibles y los gases, el gas licuado, por ejemplo, también. Entonces, para que tomemos en cuenta ese punto que es ha habido mucho en ese tipo en este rubro de confusión. La automotriz. La automotriz también hay demasiada confusión porque incluye partes mecánicas y eléctricas. Entonces, muchos piensan que la industria automotriz es en una agencia de carros, por ejemplo. Un trabajador que vende en una agencia de carros, él piensa a veces, y los abogados que lo representan, que pertenece a esta industria automotriz, y no. La industria automotriz se refiere solo a elementos esenciales para el funcionamiento de la automotriz. Por ejemplo, para su movimiento y todo. El carro se compone de 1000 partes y cada parte la hacen diferentes empresas. Entonces, los vidrios, las puertas, los asientos, no es para su funcionamiento esencial de un automóvil. Entonces, esos no pertenecen a la industria automotriz. Pero, por ejemplo, quien hace los pedales, el motor, la caja de velocidades, esos son elementos esenciales del automóvil para poderse mover. Entonces, esos sí pertenecen a la industria automotriz. Tenemos que ver y ubicar bien la diferencia de cuáles son esenciales para su movimiento y cuáles no son esenciales. Todo forma parte de la automotriz y es para verse bonito, etcétera, pero no forma parte esencial de su movimiento. Entonces, ahí es la gran diferencia que tenemos que tomar en cuenta para ver que pertenece o no a la industria automotriz. ¿Sí? Otro rubro que nos llega mucho es tanto los alimentos como las bebidas. Muchos piensan que porque venden alimentos en un restaurante, por ejemplo, o en una fondita, o venden bebidas en una tienda, en un Oxxo, en la Europea, etcétera, o son distribuidores de cerveza, ya pertenecen a esta industria. Y no, esta industria corresponde a quien fabrica esas bebidas, quien las enlata, quien las embotella, son los que pertenecen a la industria de bebidas y alimentos, como por ejemplo Coca-Cola, Pepsi, Bimbo. Esas industrias que sí las fabrican y sí las empacan para poderlas distribuir. Se distribuyen en las diferentes tiendas, en los diferentes centros departamentales, etcétera. Entonces, no es un vendedor de una tiendita, no es un vendedor del Oxxo, no es un trabajador de una vinatería, esos no pertenecen a la industria, eso es materia local, ¿ok? Para ubicar bien este rubro también. En el segundo rubro que nos marca empresas, nos señala aquellas que sean, aquellas que sean administradas en forma directa o descentralizada por el gobierno federal. ¿Cuáles son estas empresas que son administradas de forma directa o indirecta del gobierno federal? Bueno, un ejemplo claro es el Instituto Mexicano del Seguro Social. Está
administrada de forma directa por el gobierno federal. Las AFORES, otro ejemplo, el ISSSTE en lo federal, el Infonavit también podría pertenecer a esta rama de empresas que son administradas por el gobierno federal. El segundo rubro nos dice aquellas que actúen en virtud de un contrato o concesión federal. ¿Cuáles podrían ser estas? Podría ser TV Azteca, Televisa, Aeroméxico, Volaris, Telmex. Todas estas empresas entrarían en este segundo rubro de empresas. Nos pasamos al tercer rubro que serían las materias. El registro de todos los contratos de trabajo y las organizaciones sindicales, así como todos sus procesos administrativos. Por eso está el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral, porque siempre será materia federal, ¿sí? Aquí no hay duda de si es local, si es federal totalmente, ¿ok? Y el segundo, aplicación de disposiciones de trabajo en conflictos que afecten a dos o más entidades federativas. Igual ahí es como, si están interviniendo dos entidades federativas, pues es competencia federal, totalmente. Cuando sean dos entidades federativas las que estén involucradas, competencia federal sin ninguna duda. Contratos colectivos que hayan sido declarados obligatorios en más de una entidad federativa. Como todos sabemos, hay contratos colectivos a nivel nacional, ¿sí? Como Pemex, por ejemplo. Entonces, cuando se traten de contratos colectivos de ese nivel, que sean a nivel nacional, es competencia federal, ¿ok? No sé si tengan alguna duda de alguna de las ramas. ¿No? ¿Todo bien? Ok, entonces si se nos presenta un conflicto competencial, ¿cuál es el procedimiento que debemos de dar ante una incompetencia? El artículo 704 nos dice, de la Ley Federal del Trabajo, cuando una junta especial considere que el conflicto de que conoce es de la competencia de otra, de la misma junta con citación de las partes, se declarará incompetente y remitirá los autos a la junta especial que estime competente. Si ésta al recibir el expediente se declara a su vez incompetente, lo remitirá a la autoridad que deba decidir la cuestión de competencia, para que ésta determine cuál es la junta especial que debe continuar el conocimiento del conflicto. Este artículo, si se fijan, sigue mencionando juntas laborales, no se hizo el cambio con la reforma porque pues todavía no entraba en vigor en todos los lugares, entonces todavía menciona juntas. Aquí ya en Jalisco mencionaríamos tribunales federales o juzgados laborales. Entonces, ¿qué pasa? La competencia se puede fijar de oficio o a petición de parte por declinatoria, ¿sí? Cuando es por oficio, tenemos hasta en cualquier etapa del procedimiento se puede declarar la incompetencia hasta antes de la audiencia de juicio, pero cuando es a petición de parte, solamente hasta antes de la audiencia preliminar, ¿ok? Entonces, para ubicar bien hasta qué término tenemos para declarar la incompetencia y para pedir la incompetencia a petición de parte. Entonces, cuando una autoridad por oficio
advierte que no es competente, lo tiene que citar a las partes, emplazar a la parte demandada, porque en muchas ocasiones todavía no está emplazada, lo advierte desde la admisión de la demanda, pero lo tiene que hacer según nuestro artículo 704. Entonces, emplaza y se declara legalmente incompetente. Remite los autos a la autoridad que considera que es competente. La autoridad que los recibe verifica si realmente a su discreción es competente o no, y si no lo es, lo remite al tribunal colegiado en turno, a quien le toque conocer. Nos ha pasado ahorita que nos llegan los conflictos competenciales sin cumplir con este artículo. En la parte en el que señala citar a las partes, emplazar a la parte demandada. ¿Qué estamos haciendo nosotros? Nosotros estamos devolviendo el asunto al que tuvo primer conocimiento para que emplace y cite. Porque anteriormente no se hacía esto. Esto es una reforma actual en la que ya nos pide que citemos a las partes. Antes no era así y los conflictos competenciales se resolvían como tipo pues sí, más o menos se ve que es materia federal, entonces es federal. Pues sí, se nota totalmente que es local porque pues así ya tenemos precedentes y pues es local. Entonces había unas lagunas ahí que a veces se llevaban juicios en donde no se debían de llevar. ¿Por qué? Porque no teníamos los fundamentos esenciales para saber si realmente la parte demandada se dedicaba a lo que el trabajador señalaba, porque muchas veces los trabajadores no conocen ni quién era su patrón. Entonces, imagínense, ¿creen que podrían saber todas las actividades que se realizaban en la empresa donde laboraban? Muchas veces no lo conocen, aunque se vea increíble y se escuche increíble, no es así en la realidad. Entonces, muchos señalan, no, pues yo enlataba cerveza o enlataba refresco, cuando solamente vendía refresco. Entonces, ¿cómo podríamos determinar una competencia como tribunal colegiado sin saber exactamente cuál era la actividad o las funciones que realizaba la parte demandada, la empresa? Por eso ahora con la reforma se necesita que se emplace a la parte demandada y la parte demandada presente su acta constitutiva y en el acta constitutiva se señalen nosotros revisar como juzgadores cuál es su función en realidad, ¿sí? No podemos nomás decir, pues sí puede ser porque pues es, por ejemplo, en los juzgados laborales llegó un asunto que estuvimos revisando que era de PepsiCo, pero PepsiCo, que es Pepsi, se divide en muchísimas ramas, o sea, no nomás es la que fabrica las bebidas. PepsiCo también se dedica a galletas, también se dedica a empacar otro tipo de cosas, tiene muchísimas ramas. Entonces, si nosotros nomás nos dejamos llevar porque decimos, pues Pepsi sí, bebidas, no, o sea, necesitamos conocer en amplios términos y bien teniendo en la mano el acta constitutiva de la empresa que se está demandando para poder saber si esa empresa pertenece a las excepciones o no para la competencia. Entonces, esto es lo que está pasando porque acaba de salir una jurisprudencia súper reciente, la 16-2023, de la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que ya nos estableció porque hubo muchas lagunas, aunque la ley lo establecía claramente en el 704, pues los juzgadores nos hacíamos bolas por las lagunas que hay en la ley, ¿no? De que, pues sí, dice que citar, pero ¿será citar nomás así o emplazar? Entonces la Suprema Corte de Justicia se tuvo que pronunciar
al respecto, y ahorita tenemos esta nueva jurisprudencia que es con la que nos estamos basando en los tribunales colegiados para devolver los asuntos al primer conocimiento, para que cite a las partes y sin perjuicio de que se declare incompetente nuevamente, pero ya con bases y fundamentos reales de por qué se está declarando incompetente, ¿no? El rubro dice: conflictos competenciales en materia laboral, para su resolución es necesario que obren autos la citación de las partes antes de la declaración de incompetencia legal del juez, de conformidad con los artículos 701, 703 y 704 de la Ley Federal del Trabajo. Los hechos son como se los estoy planteando. Los tribunales colegiados de circuito contendientes llegaron a posturas distintas al analizar si para poder dirimir un conflicto competencial en materia laboral es necesario que obren autos el emplazamiento de la parte demandada antes de la declaración de incompetencia del juez laboral. Así, un tribunal colegiado de circuito estableció que, de acuerdo con los artículos 701, 703 y 704 de la Ley Federal del Trabajo, el juez, antes de declarar su incompetencia legal, debe emplazar a las partes demandadas, por lo que en caso de que no existiera la citación de las partes no se podía resolver el conflicto en mención, mientras que otro tribunal colegiado de circuito fue omiso en analizar tal situación, pero determinó que sí existía el conflicto y resolvió la cuestión competencial, por lo que implícitamente determinó que no era necesario el emplazamiento de demanda. Como se los mencioné, o sea, había tribunales en los que lo resolvían sin tener que emplazar a la parte demandada, pero pues ¿cómo podríamos estar seguros a qué se dedicaba esta empresa realmente? No porque sepamos el nombre y porque sepamos más o menos a qué es lo que hace, podemos determinar. Tenemos necesariamente que tener el acta constitutiva para poder determinar competencias. Entonces resultó el criterio jurídico. La segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación concluye que, acorde con los artículos 701, 703 y 704 de la Ley Federal del Trabajo, es necesario que el juez laboral cite a las partes antes de declarar su incompetencia legal, pues en caso de que no obren autos el emplazamiento y exista un conflicto competencial, este no podrá dilucidarse. Justamente como lo que les digo, no puede dilucidarse si no estamos claros de qué pasa con esa empresa, qué es lo que hace, a qué se dedica y qué realiza, ¿sí? Porque como les comenté, la excepción tiene que quedar plenamente acreditada, no es un supuesto de tal vez, quizá, tiene que ser acreditada totalmente. Justificación. Los artículos 701, 703 y 704 de la Ley Federal del Trabajo establecen que las cuestiones de competencia solo podrán promoverse por declinatoria, ya sea de oficio o a petición de parte. La primera puede hacerse valer hasta la audiencia de juicio, lo que les comentaba, y la segunda hasta la audiencia preliminar. Pero en ambos casos el tribunal debe resolver con citación de las partes, incluso cuando es a petición de parte. Se deben acompañar los elementos en que se funde y el tribunal, después de oír a las partes y recibir las pruebas que estime convenientes, dictará en el acto resolución. Por ello, el tribunal laboral, antes de declarar su incompetencia legal, ya sea de oficio o a petición de parte, debe emplazar a la demandada por ser un requisito procesal previo o dicha determinación. Así, cuando se configura un conflicto competencial, la autoridad que conozca de él debe constar tal citación para dirimir la cuestión competencial. Caso contrario, deberá devolver al juez que conoció en primer lugar de la demanda para que, antes de declarar su incompetencia legal para conocer el asunto, cite a todas las partes y, siguiendo el procedimiento para cada caso de oficio o petición de parte que establecen los artículos de la Ley Federal del Trabajo, resuelva lo conducente. Entonces, justamente eso es lo que estamos haciendo en base a esta jurisprudencia, devolviendo para que el Tribunal del Conocimiento realice las formalidades de ley y en base a eso se declare legalmente competente o legalmente incompetente. ¿Ok? Entonces, para
para que, ahorita está pasando mucho esto en los juzgados y en los tribunales federales y laborales, perdón, en los tribunales y juzgados laborales, tanto federales como locales. Y bueno, para finalizar, el artículo 706 nos señala que será nulo todo lo actuado ante la Junta incompetente, salvo el acto de admisión de la demanda y lo dispuesto en los artículos 704 y 928, fracción 5 de esta ley, o en su caso cuando se haya celebrado convenio que ponga fin al negocio en el periodo de conciliación. Entonces, todo lo que se haya actuado, porque como les dije que puede ser en cualquier momento del procedimiento, dependiendo si es a oficio o petición de parte, quedará nulo con excepción de la demanda y la aceptación de la demanda, ¿sí? Entonces, empieza nuevamente el juicio. A mí se me hace un poquito, pues, ambiguo este artículo porque si se ponen a pensar, si ya contestó la demanda, la parte patronal, se le está dando un doble tiempo como para recapacitar y para volver a presentar su demanda, ¿no? En una parte lo presenta y luego otra vez, si se declaró incompetente, puede tener tiempo para volver a presentar y argumentar otro tipo de cosas según lo que haya pensado. Entonces, a mí sí se me hace que se le da un poquito de más tiempo a la parte demandada para presentar su contestación. Entonces, pues no sé si tengan alguna duda, si les quedó claro todo. ¿No? En este momento se abre un espacio para preguntas, se colocan al centro y realizan la misma. Vuelvo a repetir, si tienen alguna duda o pregunta que externar, pasen al centro del pasillo y háganla ante el micrófono. Bueno, al ver que no hay ninguna pregunta, me permito en este momento pedir al maestro Alfredo Aldana Navarro y a la alumna Lisette Guadalupe Soto Guerrero que pasen aquí al frente para dar un merecido reconocimiento a nuestra ponente. Buenas tardes. La universidad, abogada, le hace un reconocimiento a su disertación que hizo el día de hoy. Sin duda es reconocerle las competencias de lo cual usted habló para todos nosotros y más también para los que no litigamos laboral. Definitivamente nos queda y nos deja una amplitud con respecto de lo que usted nos acaba de manifestar. Gracias, y la universidad aquí es su casa. El día que usted guste, con toda la confianza, puede que usted venir a plantear otra conferencia en ese sentido. La Universidad Enriquez de León le entrega el presente reconocimiento a la abogada Cristina Flores Espinosa, es juez en materia laboral, por su destacada participación en la ponencia de las competencias en el marco de la Cátedra Universitaria de la Justicia Laboral, UNEDEL 2023. Muchísimas gracias. Al igual que, al igual que el Consejo Estudiantil. Muchas gracias. Al igual que el Consejo Estudiantil le va a hacer también un reconocimiento también de manera personal, ¿no? Muchísimas gracias. Le hago entrega de este pequeño detalle por parte de la comunidad estudiantil.